Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el dominio, el rango y la gráfica de una función exponencial. Comencemos. En el video anterior estuvimos hablando acerca de las propiedades de las funciones exponenciales. Vamos a ver en este video cómo trabajar una función exponencial en el cual pues vamos a tener como base un valor en fracción. Veamos. Determinar el dominio, el rango y la gráfica de la función exponencial y tenemos la siguiente. Función de x es igual a un medio elevado a la x. Bien, en esta función recordemos que este valor que se encuentra dentro del paréntesis representa la base de la función, mientras que el exponente x pues sigue siendo el exponente, el cual se tiene que elevar la base. Bien, f de x se puede reemplazar, se puede cambiar por y. Tanto f de x como y pues tienen el mismo significado, la misma utilidad. Por lo tanto, la función nos va a quedar y es igual a un medio con exponente x. Recordemos que esta es la forma de las funciones exponenciales. Y es igual a elevada a la x. Pues bien, en la función que vamos a resolver, un medio representa la base de la función, mientras que la letra x pues representa el exponente de la función. En esta función, la letra x, que viene siendo el exponente, representa lo que es el dominio de la función, mientras que la letra y pues va a representar el rango de la función. Para poder entender cómo está trabajando esta función, pues vamos primeramente a evaluarla. Y para ello, pues hemos pensado en evaluar realizando un recorrido sobre el eje X, el cual comenzará en -3 y terminará en +2. Esto significa que al momento de estar evaluando, tenemos que comenzar la evaluación con -3, vamos a ir descendiendo hasta llegar a 0, enseguida tendríamos que evaluar con -2, a continuación con -1, llegamos al valor de 0. A partir de ahí vamos hacia los números positivos y enseguida de 0 evaluaríamos con +1 y cortamos la evaluación en +2. Este recorrido de -3 a +2, pues yo lo estoy proponiendo a manera de ejemplo. Sin embargo, el recorrido, donde comienza y donde termina, pues cada uno tenemos la libertad de determinar ese comienzo y ese final. Pero sí es pues recomendable empezar en los números negativos y terminar en los números positivos. Bien, por lo tanto, pues vamos a evaluar la función y vamos a comenzar con la primera evaluación, que es cuando x, que viene siendo el exponente, toma el valor de -3, que es con el que vamos a empezar. Bien, entonces vamos a ver qué sucede si x toma el valor de -3. Tomamos la función y es igual a un medio elevado a la x y enseguida pues vamos a reemplazar, es decir, vamos a quitar la letra x y en su lugar vamos a escribir el valor que está tomando, que para esta primera evaluación es -3. Bien, realizando este reemplazamiento, la función queda y es igual a un medio y el exponente es -3, que es el valor que toma
en esta primera evaluación. Bien, vemos que el exponente es negativo y para evitar precisamente ese exponente negativo vamos a aplicar la propiedad de los exponentes, la cual nos dice que si el exponente es negativo podemos utilizar el inverso. Es decir, vamos a colocar en la parte de arriba la unidad, el 1, y por debajo vamos a anotar la misma base, el mismo exponente, solamente que el exponente ya no será negativo, sino le vamos a aplicar el cambio de signo, quedando el exponente ahora positivo. Y eso es lo que vamos a hacer con esta función. Bien, veamos entonces. Tomamos este valor, un medio con exponente menos 3, lo llevamos debajo del 1, pero cuando hacemos el movimiento de esta cantidad y la escribimos por debajo, tal y como nos lo muestra la propiedad de los exponentes, el exponente cambia de signo. De negativo ahora pasará a positivo, por lo que la función nos queda que y es igual a 1 sobre un medio que se encuentra elevado al cubo. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, pues es tomar un medio y elevarlo al cubo. Recordamos que este número nos está diciendo cuántas veces debemos de multiplicar tanto el 1 como el 2 por el mismo. Esto significa que el 1 se va a multiplicar por el mismo 1 3 veces. Entonces esto nos queda 1 por 1, 1. Y ese 1 nuevamente se multiplica por 1. El resultado final pues sigue siendo 1. Lo mismo va a ocurrir con el 2. Vamos a multiplicar el 2 por el mismo 3 veces. Por lo tanto, 2 por 2, 4. Y 4 por 2 nos da 8. Lo cual significa que un medio elevado al cubo nos queda como un octavo. Bien, aquí tenemos pues un número un tanto cuanto extraño, ya que en la parte superior tenemos 1 y por debajo de él tenemos una fracción que es un octavo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. El número que queda hasta abajo, que en este caso pues es el 8, lo vamos a multiplicar por el 1. De tal manera, vamos a hacerlo mental. 8 por 1, 8. Ahora, ese 8 se divide entre este 1. Vuelvo a repetir, 8 por 1, 8. 8 entre 1, pues nos da finalmente como resultado y igual a 8. Esto significa que cuando la función, el exponente toma el valor de menos 3, en ese mismo momento y toma el valor de 8. Bien, hemos terminado aquí la primera evaluación, que la comenzamos con menos 3. Enseguida, pues vamos a hacer otra evaluación más, pero ahora vamos a trabajar con el que le sigue hacia abajo al menos 3, es decir, ahora con el menos 2. Por lo tanto, si el exponente x toma el valor de menos 2, queremos encontrar qué valor tomará la letra y. Bien, nuevamente pues tomamos la función un medio elevado a la x, es la misma de acá, y ahora vamos a reemplazar. Significa quitar el exponente, quitar la letra x, y en su lugar escribir el número menos 2. Quedando la función y es igual a un medio con exponente menos 2. Bien, tenemos nuevamente un exponente negativo, como fue el caso de la primera evaluación, y vamos a aplicar, como lo hicimos acá, esta propiedad de los exponentes, en el cual podemos quitarle el exponente negativo y lo podemos convertir en un exponente positivo.
Bien, haciendo esto, aplicando esta propiedad, la función nos queda 1 sobre 1/2 elevado al cuadrado. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar esta cantidad 1/2, llevarla debajo del menos del 1, perdón, que es lo que nos está indicando la propiedad. Si tomamos esto, lo llevamos abajo como 1/2, pero el exponente de ser negativo ahora quedará como positivo. Y aquí ya hemos aplicado la propiedad de los exponentes. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar el 1/2 y elevarlo al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado una fracción, se debe elevar al cuadrado tanto el numerador, que en este caso es el 1, como el denominador, que en este caso es el número 2. Por lo tanto, 1 al cuadrado nos queda 1 y 2 al cuadrado nos queda 4. Recuerda, 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. Nos quedó ahora un número igual que el de acá, un número extraño, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar el número que quedó hasta abajo, lo vamos a multiplicar por el número que quedó hasta arriba. Por lo tanto, 4 multiplicado por 1 nos da 4. Y ese 4 dividido entre el otro 1, pues finalmente vemos que y es igual a 4. Esto significa que cuando el exponente toma el valor de menos 2, en ese mismo momento y, que viene siendo el rango de la función, tomará el valor de 4. Bien, aquí solamente hemos evaluado con menos 3, con menos 2, pero hay que recordar que todavía nos hace falta evaluar con menos 1, con 0, con más 1 y con más 2. Bien, continuemos entonces la evaluación. Bien, la siguiente evaluación es cuando x toma el valor de menos 1. Tomamos la función y es igual a 1/2 elevado a la x y ahora reemplazamos. Es decir, quitamos el exponente x y en su lugar colocamos el valor que toma, que es menos 1, quedando la función y es igual a 1/2 con exponente menos 1. Aquí nuevamente el exponente nos quedó negativo y vamos a aplicar la propiedad de los exponentes que vimos anteriormente. ¿Qué nos dice la propiedad? Pues algo muy sencillo. Hay que tomar todo este número que está en el paréntesis, pasarlo por debajo de 1 y cambiarle el signo al exponente, quedando ahora positivo. Por lo tanto, la función nos va a quedar y es igual a 1 sobre 1/2 con el exponente ahora, ya no negativo, ahora positivo. Bien, tenemos una fracción elevado a exponente 1. Recuerda que cuando tienes un número elevado al exponente 1, no pasa nada. El número queda igual. Por lo tanto, 1 elevado a 1 nos sigue quedando 1 y 2 elevado a la 1 nos sigue quedando 2. Y entonces vamos a hacer lo mismo que en las evaluaciones anteriores. El número que está hasta abajo lo vamos a multiplicar por el número que está hasta arriba. En este caso, 2 por 1, 2. Y 2 entre 1 nos da como resultado 2. Por lo tanto, cuando x, que es el dominio, toma el valor de menos 1, y, que es el rango, toma el valor de 2. Bien, continuamos con la siguiente evaluación y ahora vamos a tomar el valor de x igual a 0. Nuevamente tomamos la función y nuevamente reemplazamos x por el valor de
0, quedando entonces la función 1/2 con exponente 0. Y aquí es importante recordar que cuando tienes un número, cualquier número con exponente 0 o una letra con exponente 0, esto automáticamente se convierte en 1. Por lo tanto, pues nos va a quedar 1 sobre 1 y esto sigue siendo igual a 1. Bien, por lo tanto, si x toma el valor de 0, que es el dominio, y en el rango toma el valor de 1. Bien, vamos a evaluar ahora cuando x toma el valor de más 1 y después cuando x toma el valor de más 2. Veamos entonces las dos últimas evaluaciones. Siguiente evaluación. Si x toma el valor de 1, la función es 1/2 de x y vamos a reemplazar la letra x, el exponente, por el número que toma, que ahora es 1. De esta manera, recuérdalo que cualquier número, cualquier letra elevado o elevada al exponente 1, quedará el mismo número. Por lo tanto, 1/2 elevado a 1, pues sigue quedando 1/2. Siguiente evaluación. Bueno, aquí podemos dividir, ¿verdad? 1 entre 2 nos da 0.5. Esto de dividir lo hacemos porque en el plano cartesiano es más fácil encontrar este valor y en decimal que en fracción. Bueno, si no tienes mucha habilidad para ubicar valores sobre el eje de la y en fracción, yo te recomiendo que lo dividas para que quede como un decimal y de esa manera te sea más fácil localizar el valor sobre el eje de las y. Bien, última evaluación. Cuando el exponente x toma el valor de 2, vamos a ver qué valor toma y. Es decir, el exponente se cambió por el valor de 2, quedando 1/2 elevado al cuadrado. Fíjate bien que tanto en esta evaluación como en la anterior, el exponente ya no es negativo. Ahora el exponente es positivo porque ya estamos del lado de los números positivos. Y por esa razón, pues aquí la operación se acorta. 1/2 elevado al cuadrado significa que el 1 se va a multiplicar por él mismo 2 veces. Y lo mismo el número 2 se va a multiplicar por él mismo 2 veces, que es lo que nos está indicando el exponente. Por lo tanto, 1 por 1 nos queda 1 y en la parte de abajo 2 por 2 nos queda 4. Por lo tanto, la función nos queda y igual a 1/4. Para facilidad de ubicar el valor de y, podemos dividir 1 entre 4, lo cual nos da como resultado 0.25. Bien, hasta aquí termina la evaluación. Recuérdalo, empezamos en -3, enseguida tomamos -2, después -1, llegamos al valor de 0, después nos pasamos al lado positivo y evaluamos con +1 y terminamos en +2. Pues bien, esos valores que fue tomando el exponente x los debemos de escribir en la columna de las x porque ahí deben de quedar todos los números del dominio. Por otra parte, cada uno de los resultados de la evaluación deberán de estar escritos en la columna de las y porque representan el rango de la función. Y de esa manera vamos a llenar la tabulación. Veamos entonces cómo nos queda la tabulación.
Bien, vamos entonces a la tabulación y para ello pues yo ya tengo aquí la tabulación ya terminada y nos quedó en el dominio menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Mientras que en el rango nos quedó 8, 4, 2, 1, 0.50 y 0.25. Recuerda que cada renglón, cada par de números representa una coordenada, representa un punto en el plano cartesiano. Por lo tanto, vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 coordenadas. Bien, veamos cómo queda entonces la gráfica. La gráfica, bueno, aquí ya la tengo lista, te la voy a mostrar y veamos cómo ir ubicando cada par de números, cada coordenada en el plano cartesiano. Primer coordenada, para x menos 3 y para y 8. Como el primer número es negativo y es para las x, recuerda que empezamos en el origen y como 3 es negativo y es para la x, nos vamos a desplazar 1, 2 y 3 negativo y ahora a partir de ahí observa que el segundo número es 8 positivo. Por lo tanto tenemos que desplazarnos ahora hacia arriba 8 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quedando ubicada la primer coordenada aquí. Siguiente coordenada. Menos 2 para x, 4 para y. Nuevamente a partir del origen, menos 1, menos 2 para y, y ahora 4 positivo para y, de ahí subimos 1, 2, 3, 4, y localizamos la segunda coordenada aquí. Siguiente coordenada, menos 1 y 2. A partir del origen, menos 1 para x, y 1 y 2 para y. Aquí donde tengo el puntero debe de quedar la siguiente coordenada menos 1,2. Siguiente coordenada, la cuarta coordenada, 0 para x, 1 para y. Cuando x es 0, ni se mueve a la derecha, ni se mueve a la izquierda. Es decir, es 0, permanece en el valor 0. Mientras que para y es 1 positivo, es decir, 1 hacia arriba, quedando entonces ubicada ahí la cuarta coordenada. Siguiente, 1 positivo para x, 0.50 para y. 1 positivo para x y 0.5, es decir, menor a 1 para y, quedando aquí. Ya por último, 2 para x, 0.25 para y, queda aquí la última coordenada. Por lo tanto, observa al unir los puntos cómo viene quedando la gráfica de esta función y algo bien importante. La base de la gráfica es igual a 1/2 y si dividimos 1 entre 2 nos da como resultado 0.5. Y recuerda las propiedades de estas funciones. Si el número es mayor de 0 pero menor de 1, como es en este caso, 0.5 es mayor de 0 pero menor de 1, ¿qué va a pasar con la gráfica de la función? Pues que va a decrecer. Recorriendo la gráfica de izquierda hacia la derecha, observa cómo la gráfica va decreciendo, va perdiendo altura, va bajando, va bajando, va bajando, pasa por el punto 0,1 que ya comentamos que todas estas funciones van a pasar por este punto, pero continúa decreciendo, decreciendo y de a partir como aproximadamente el valor de más 4 empieza a ir recorriendo casi paralela al eje de las x y va creciendo, creciendo, creciendo infinitamente hacia la derecha, pero jamás quedará encima del eje de las x ni por debajo. Mientras que del lado contrario, pues
Acá arriba hay gráfica, va a ir decreciendo y posteriormente se va a mantener casi de manera continua. Bien, ahora, faltaría por obtener el dominio y el rango, pero esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dominio. Recuerda que el dominio pertenece a todos los números que la función puede tomar sobre el eje de las X. Y resulta que todas las funciones exponenciales pueden tomar cualquier valor negativo y también cualquier valor positivo. Y esto ocurre porque la gráfica hacia la derecha va creciendo, extendiéndose infinitamente. Cada vez que se va extendiendo hacia la derecha, pues va tomando valores en X cada vez más grandes. Lo mismo ocurre en la parte negativa, la gráfica crece, pero si el recorrido lo hacemos al revés, va a ir creciendo y conforme va a ir creciendo la gráfica, pues va a ir ocupando valores en Y. Por esa razón, el dominio de estas funciones estará formado por todos los valores sobre el eje de las X, y esto significa que pueden ser cualquier número negativo y cualquier número positivo que se desee. Bien, ahora vamos con el rango. Recordemos que el rango son los números que puede tomar la función ahora sobre el eje de las Y. Y para determinar el rango nos vamos a fijar en la gráfica. Observa cómo la gráfica queda siempre arriba de este eje, arriba del eje de las X, y jamás llegará a tocar al eje de las X. Esto significa que debajo de este eje, aquí abajo en este cuarto cuadrante y en este tercer cuadrante, nunca vamos a tener gráfica. La gráfica quedará del eje X hacia arriba. Y de esta manera podemos ver que el rango, es decir, los valores sobre el eje de la Y, deben ser valores del 0 hacia arriba. Podrá tomar todos los valores positivos que se requiera. Por lo tanto, el rango de estas funciones se puede evidenciar en la gráfica y se puede observar que puede tomar solamente valores sobre el eje X sobre el eje Y mayores a 0. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero poderte ayudar a entender el comportamiento de estas funciones exponenciales. Hasta el próximo video.